Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Samuel Vázquez, pastor de la Iglesia 316 en la ciudad de Sabadell, en Barcelona, España. Os envío un saludo desde aquí. Vamos a tratar el pasaje que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10 al 16, y que dice así: y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad, estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con vosotros se deleitan en sus engaños. Tienen ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado para la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia, y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. En los años 80 y 90 había una serie de televisión que se llamaba El Equipo A. Los protagonistas eran Aníbal, Murdoch, Fénix y M.A. Ellos eran unos mercenarios militares que habían sido acusados falsamente, pero que tenían buenas intenciones y ayudaban a personas que estaban siendo perjudicadas por personas con malas intenciones. Aníbal, que era el jefe del equipo, tenía una frase que siempre repetía cuando todo salía bien, y él decía: «Me encanta que los planes salgan bien». ¿Tienes algún plan en tu vida para evitar ser arrastrado o sometido por aquellos que viven lejos de Dios o tratan de alejar a otros que son débiles en la fe? ¿Te dejas arrastrar fácilmente por no conocer a Dios y su palabra? En este pasaje podemos observar que Pedro hace una definición de una persona distanciada de Dios que además tiene influencia en otros. Son personas con autoridad que conocen las entrañas de la fe, pero que están desconectados de una verdadera espiritualidad. Son desobedientes y rebeldes a Dios y arrastran a otros. Son conocidos como falsos maestros o falsos profetas. No hablan de parte de Dios, sino que más bien alejan a otros de la fe en Él. ¿Cuál es la característica del falso profeta o cómo distinguir al falso profeta? Es una persona dominada por el deseo, por las pasiones y por los impulsos. Es imprudente y desafía lo que sabe que es la voluntad de Dios. Es decir, conoce la voluntad de Dios, pero es osado para poder llevar la contraria. Es una persona que solo hace su voluntad. Se empeña en hacer lo que quiere sin que nadie se lo impida. Incluso reclama sus propios derechos y es capaz de pasar por encima de los demás. Es una persona que niega el mundo espiritual. Ha olvidado o negado el que hay cielo y que hay un Dios verdadero. Incluso está ciego y sordo a las señales de Dios. Hablan mal de lo que no saben y su propia corrupción los destruirá a ellos y se llegarán a sentir defraudados. Sufrirán las consecuencias de su rebeldía con Dios en realidad. Se comportan como animales irracionales. Consideran un placer el libertinaje y son insaciables al ver el pecado. Engañan al que tiene un poco de fe y los arrastran con ellos. Eran culpables no solo debido a sus falsas enseñanzas y placeres pecaminosos, sino que también eran culpables de apartar a otros de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este tipo de comportamiento nace en medio de hombres y mujeres que están en nuestras comunidades cristianas, en nuestras iglesias, gente que aprendieron como nosotros, pero que se desviaron de la fe y se desviaron de la palabra y de las enseñanzas que tenemos en ellas. No se satisfacen en sus propios placeres y buscan a otros que les puedan satisfacer aún más. Es como un saco sin fondo en realidad. Y se han entregado a una vida que no tiene futuro y a un placer que acaba en dolor. Esas personas están llenas de lujuria y de adulterio. Y una larga lista de debilidades carnales son a las que se han entregado y sometido.
Pedro los compara con un profeta del Antiguo Testamento, Balaam, cuya burra le habló para reprenderlo por su actitud. Y a este le encantaba, a Balaam, la ganancia deshonesta y era rebelde. Y este es el que representa a los malos profetas. Y tenía dos características que se repetían también en los tiempos de Pedro y también en nuestros tiempos. Era codicioso y enseñó a pecar a Israel en vez de dejar el pecado y acercarse a Dios. Usó su papel de profeta para sacar un provecho personal. Y en nuestros días también convivimos con esos falsos maestros. Son encantadores de los oídos y engañan a los que están desprevenidos. Si tú eres un falso maestro hoy, tienes una nueva oportunidad que Dios te brinda para arrepentirte y hacer la voluntad perfecta de Dios. Solo tienes que examinar tus motivaciones y examinar tu corazón delante de Dios. Porque cuando las personas buscan ser aceptados o reconocidos, pasan por encima de sus propios principios y valores. E incluso llegan a faltar el respeto a otros para llevarse algún tipo de reconocimiento. Jóvenes que me escucháis, ¿queréis distinguir un falso maestro que no hace la voluntad de Dios? Ya escuchasteis las características hace unos minutos, o podéis volver a leer el texto. El verdadero maestro no se contradice entre lo que dice y lo que hace. Es una persona con temor de Dios, que ama a su familia, que ama a la iglesia y a los semejantes que están a su alrededor. En esto te tengo que decir que me encantan los cristianos que tienen naturalidad y no están sometidos a un corsé religioso, que se someten a Dios y su voluntad. Y Jesús era una persona natural y sencilla. Y si eso lo practicáramos y se pudiera ver en los que lideramos en servicio, entonces podríamos reproducir líderes espiritualmente sanos. Debemos cuidar por quién o qué nos dejamos influenciar para que nuestra vida sea sana espiritualmente. Todo mal hábito, incluido el ser influenciable, es una actitud que se adquiere gracias a no tener un plan. Por eso estamos siendo advertidos por la palabra de Dios, para protegernos de los que nos engañan y no ser arrastrados por esas pasiones. Pero ¿cómo llegamos a desviarnos de Dios y desviar a otros? Pues en vez de poner el automático y dejarnos llevar, tenemos que poner una serie de pautas que nos protejan. Mira, cuando uno se encuentra en un entorno que no es sano espiritualmente, pero tiene claro a dónde va, es difícil que alguien lo engañe. Si quieres evitar a los falsos maestros o convertirte en uno de ellos, debes tener intimidad con Dios. Debes cultivar una vida de oración, conocer la palabra de Dios, leerla, meditarla, memorizarla, disfrutarla. Entonces, y por supuesto, vivirla. Hace falta integridad y santidad. Y no suavicemos ni disminuyamos ni siquiera un poquito la palabra de Dios. Y sobre todo, sometamos todo pensamiento de Dios y su palabra a la vida de la iglesia, con los que nos relacionamos habitualmente, con los que también buscan a Dios. Igualmente debemos someternos a los que presiden la iglesia local. Conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra es el mejor plan que podemos desarrollar. Tenemos pocas excusas si nos dejamos engañar y arrastrar por los que están lejos de Dios. Ahora hemos sido advertidos por este pasaje. Tu estrategia y mi estrategia, nuestro plan de vida para estar siempre en intimidad y rectitud con Dios empieza cuando lo tomas en serio. Es el tiempo de no dejarnos engañar o arrastrar. Hoy empieza esa oportunidad. Te toca tener un plan, te toca vigilar. ¿Te parece bien si comenzamos? Un fuerte abrazo, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.